Conformación social. ¿Qué es? Es la conformación de grupos de personas con criterios establecidos. Es un medio que representa la desigualdad social, ya que no hay una buena distribución de los bienes. Por eso hay clases sociales: ricos, clase media y pobres, o en este caso serían los esclavos. Implica que existe una jerarquía. ¿Qué es el estrato social? Es la constitución de un conjunto de personas que comparten tal vez mismo estatus social, mismas creencias religiosas e incluso el mismo género. También se le puede categorizar por la edad y otros factores cualitativos y cuantitativos. La esclavitud como una forma de estratificación social. ¿Qué es? Bueno, es la forma extrema de desigualdad, como podemos ver, en donde el amo era dueño de un esclavo y podía hacer lo que quiera con él, incluso obligarlo a trabajos forzados. Para eso servían los esclavos. Y lo tenía en situaciones infrahumanas. Pero eso no les importaba, ya que los esclavos no eran considerados seres humanos, sino animales. Como podemos ver aquí, está el amo, el campesino y el esclavo, que no tenía ningún derecho. Incluso en la actualidad, se puede afirmar que la esclavitud sigue vigente, ya que hay grupos de personas que trafican con otras personas. Entonces, pueden hacer lo que quieran con ellos. Esta es la mayor desigualdad que puede haber, la esclavitud. ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Mira esta! Hablo. ¡Caminen! ¡Muévanse! ¡Muévanse adelante! ¡Sigan! ¡No salen! 1300. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. What? What? ¿Cómo se llama? Juan Chihuahua. Bóng lên là bờ béo. Señoras, señores, saludables, fuertes. ¡Siempre soy yo! ¡Vamos, señores! ¡Aquí tenemos Juan Vázquez! ¡Ese!
tipo que me dijeron que es demonio. Oh, sí, lo conozco, lo conozco. Tenemos poco tiempo, negro jirafa. Vamos, que tenemos poco tiempo. Negro boboso. Guaguan. Otro plato. Sigue abajo. Negro Bernardo. Bernardo. Abajo, todos abajo. ¡Levántate tú! ¡Tenemos 2 o 3 más! Castas. Este sistema se asocia sobre todo a la India. Curiosamente, el término casta procede del portugués y significa raza o estirpe pura. El sistema de los castas de la India está extremadamente elaborado y varía en su estructura de una zona a otra, por lo cual no constituye un sistema único, sino un conjunto de creencias. Entre las principales castas de la India tenemos los brahmanes, sacerdotes, son la casta más alta que salieron de la boca de Brahma. Los kshatriyas, clase política militar que salieron de los hombros de Brahma. Los vaisas, comerciantes, artesanos y ganaderos se formaron de las caderas de Brahma. Los shudras, siervos que provienen de los pies de Brahma. Por tanto, el rango social corresponde a la pureza religiosa y se entiende que las castas inferiores contaminan a las superiores, por lo que se establecen unas normas que restringen sus contactos. Se prohíbe las relaciones entre castas distintas, no se aceptan alimentos de castas inferiores. Estamentos. En la Europa medieval, el estado feudal consistía en estratos llamados estamentos o estados, con diferentes obligaciones y derechos recíprocos, algunos establecidos por ley. El estado más elevado era el compuesto por la aristocracia, la nobleza de sangre. El clero formaba otro estamento, con inferior estatus, pero importantes privilegios económicos, políticos, jurídicos y sociales. La posibilidad de un estamento a otro era muy escasa. Algunos plebeyos podían ser ennoblecidos por el monarca en agradecimiento a sus servicios. Sin embargo, el sistema se basaba principalmente en la sangre, y la condición social se heredaba de padres a hijos, bien que el estamento eclesiástico era una posibilidad de ascender en la escala social. Hola, yo les voy a hablar sobre las clases sociales. Existen 3 diferencias básicas. Vamos a ver la primera. Las clases no están preestablecidas por una ley o norma religiosas. La pertenencia de una u otra clase no se basa en el nacimiento o en la costumbre. Por ello, el sistema de clases es más fluido. ¿Qué quiere decir que es más fluido? Que es más permeable. Y por ello no existen fronteras. Esto quiere decir que entre una y otra clase la movilidad es mucho mayor. En nuestra segunda tenemos que las clases dependen de las diferencias económicas. Esto es de las desigualdades en la posesión y el control de los recursos materiales. Aquí vemos una imagen como cada uno puede posesionarse de un recurso o de materiales para poder trabajar o subsistir. En la tercera tenemos que la relación entre las clases no se expresan como en otros sistemas de estratificación. Esto en términos de derechos y obligaciones recíprocas de carácter personal quiere decir que el siervo o el señor eran el claro ejemplo de esta relación de clase social, así como el esclavo y el amo. Esto que quiere decir que los servían y en las relaciones a veces operaban un salario o una condición de trabajo para intercambiar. Entonces este es el ejemplo claro que se daba, el siervo y el señor y el esclavo y el amo. Bueno, en esta parte se les ha distribuido en clase alta, clase media y clase baja. La clase alta son los ricos, los terratenientes, los empresarios, los que prácticamente tenían mayor poder.
En la clase media son los trabajadores, los comerciantes, y en la clase baja tenemos los empleados manuales o aquellos que en la época antigua fueron los esclavos. La estratificación en las sociedades modernas. ¿Qué es? Es la conformación de grupos de acuerdo a criterios establecidos y reconocidos. En la estratificación social moderna es un medio por el cual representaban la desigualdad social de una sociedad o de un medio en el que ellos se desarrollaban, y también ellos tenían la distribución de los bienes y los atributos socialmente valorados. Entonces, esto prácticamente es la estratificación en las sociedades modernas. Bueno, en conclusión podemos decir que las clases sociales son el agrupamiento a gran escala de personas. Esto puede compartir una situación económica casi similar y influye mucho sobre el estilo de vida, sobre qué somos capaces de llevar y hacer conjuntamente. Entonces, eso significa lo de las clases sociales. La estratificación en las sociedades modernas. La teoría de Karl Marx. Carlos Marx nació en Alemania, pero vivió una buena parte de su vida en Inglaterra. Fue además un filósofo, pionero en la sociología y en la economía, historiador y activo revolucionario, que dejó influencia de su pensamiento en la historia de Occidente en el siglo XIX. Para Marx, las clases sociales es un conjunto de personas que tienen en común una determinada relación con los medios de producción, aquellos con los que se ganan la vida y producen lo necesario para vivir. Más concretamente, las clases se establecen en función de quien las posee y quien controla dichos recursos. Antes de la Revolución Industrial, los medios de producción consistían básicamente en la tierra, más los instrumentos para trabajarla. Por consiguiente, las clases sociales principales eran los nobles, dueños de la tierra, y los siervos decidían trabajarla para poder sobrevivir. En el siglo XIX, las industrias, la maquinaria y la riqueza o capital necesarios para obtenerlos se hicieron importantes. Por tanto, las nuevas clases fueron propietarios de los medios de producción y los llamaron capitalistas. Y a la clase que trabajaba para ellos, para ganarse la vida ofreciendo su fuerza de trabajo, se los llamó proletarios. Según Karl Marx, relacionó entre clases la llamada
Explotación. De hecho, la historia del hombre ha sido la historia de la explotación de unos hombres hacia otros. Un ejemplo de eso es la esclavitud. Para entender esto, Marx utilizó el concepto de plusvalía. El trabajo humano aplicado sobre una materia prima aumenta el valor de esta. El origen de la riqueza no está en la tierra. O en la materia prima, sino más bien dicho, en el trabajo. Que transforma a las mercancías aptas para el intercambio. De trabajo. Pues bien, los trabajadores de una fábrica, aun cuando recibían un sueldo, ellos no tenían lo suficiente para decir que era un sueldo digno. Están produciendo un plus de valor con los objetos de la fábrica, que irá para el empresario y que es de origen de los beneficios de los que se apropia el capitalista. Esto ocurre lógicamente debido a un sistema económico imperiante en el que la propiedad de los medios de producción como tierras, fábricas, maquinarias es privada. Las consecuencias son injustas. Un sistema económico como el capitalista, en el que se genera más riqueza de la que se podía imaginar cualquier tiempo pasado. Dicha riqueza no va más a las manos de quien la produce, sino a la pequeña minoría, opulenta y explotadora. A su vez, el propio trabajador se convierte en una mercancía, un objeto que se compra con un sueldo o se desprecia cuando ya no se interesa. Y el trabajo en sí mismo se convierte en un largo explotador, rutinario y opresivo. Estas consecuencias negativas son las que Marx reúne bajo el término de alineación. En latín, alineus, ajeno, significa enajenar, arrebatar o hacerlo ajeno, no propio de uno. El trabajador en un sistema capitalista está alineado porque se le arrebató el producto de su trabajo, la riqueza que él genera, y se le convierte a él mismo en cosa, en mercancía, sin derechos y sin libertad para elegir, obligado a trabajar en unas condiciones infrahumanas. La teoría de Max Weber
Nacido en Alemania, Weber desarrolla a caballo entre el siglo XIX y XX una extensa obra de ideas de Marx. Su preocupación era netamente científica y no la de transformar políticamente la sociedad. En primer lugar, Weber acepta que las clases se basan en condiciones económicas, objetivas, el control y propiedad de los medios de producción. Es para él solo uno de los factores económicos que influyen en la determinación de las clases sociales. Existen otros factores, como los conocimientos técnicos, que afectan a los tipos de trabajadores que las personas pueden obtener. Por eso los profesionales o los puestos de gestión ganan más y tienen condiciones de trabajo más favorables a los trabajadores de cuello azul. Los títulos o conocimientos técnicos que poseen les hacen tener más posibilidades en el mercado de trabajo. A diferencia de lo que piensan ellos, Marx y Weber identifican las clases sociales como la clase obrera, la pequeña burguesía, los técnicos, especialistas y administradores de bajo nivel, y las clases privilegiadas, que ocupan la cima de la jerarquía. En cuanto a ocupación de propiedad, otra diferencia es que las clases representan para Marx una relación necesariamente de explotación. Mientras que para Weber solo representan oportunidades que nos da la vida en el mercado del trabajo. Sin que necesariamente se tenga que producir una lucha de clases sociales. Como decía Marx, en segundo lugar, Weber dice que existen otras formas de estratificación social, aparte de la clase económica, como es el estatus social
Con este término hace referencia a la diferencia entre los grupos sociales o grupos de personas en cuanto al prestigio y el honor social que les conceden los otros, así como los médicos y a los jueces gozan de nuestro país, ya que tienen un estatus social o prestigio social superior a un empresario agrícola mediano. Y aunque éste puede que gane más dinero que aquellos, otro ejemplo de diferencia de estatus que poseen las familias con posibilidades económicas, es decir, las familias ricas, de toda la vida, incluso estando algunos arruinados frente a los nuevos ricos que se han dado mucho en este siglo, de origen humilde y sin pedigrí, sin un apellido de prestigio, no tanto mientras las clases sociales es una categoría objetiva. Depende de los factores económicos, exclusivamente, de estatus, depende de las apariciones subjetivas que tengan apellido o diferentes grupos sociales. El estatus refleja un estilo de vida. En general, la teoría de Weber sobre la estratificación se considera más flexible y refinado que la de Marx. Las oportunidades de ambos son aún hoy en día ampliamente utilizadas, como sus puntos de vista son en buena medida complementarias y compatibles. Hoy encontramos teorías que se rigen a las ideas de ambos, ya que han influido mucho en el transcurso de la sociedad.